caprichoso bloqueo que ya se le llama el bloqueo criminal, asesino, el bloqueo de la desestabilización y de la desesperación, porque el mensaje presidencial del día de ayer ha sido totalmente claro. Que suspendan los juicios, los procesos contra Evo Morales y se suspenden los bloqueos. Que se reconozca el Congreso del Laucaeñe, se suspenden los bloqueos. Que se reconozca la candidatura, la postulación de Evo Morales y se suspenden los bloqueos. Eso significa una vez más que es un bloqueo político personal. Pero mucho más allá de eso, los más de 1.700 millones de dólares que va perdiendo el país, los actos vandálicos, los actos criminales que se están desarrollando. Esta madrugada se podía ver en la televisión lo que está sucediendo en la localidad de Mairana. Es una pena, es un desastre, pero además ese pueblo de Mairana considera de que no es pobladores de ahí, de Mairana, sino son migrantes de otros lados que lo han llevado en movilidades para que hagan este tipo de actividades. Policías heridos, comunarios amedrentados, el tema de Parotani, de Ichilo. Es decir, eso ya ha sobrepasado los límites que se permiten en la Constitución de movilizaciones. El mensaje presidencial, que coincide con el pedido de la población en su conjunto, que se tomen medidas constitucionales, y nosotros estamos siempre apegados a la Constitución política del Estado. Más del 55% de la población boliviana votante apoyó a este gobierno. Los bloqueos y las actividades que están desarrollando es desestabilizar al gobierno, querer acortar el mandato, y eso no es posible. La población, todas las instituciones y los movimientos sociales que aún no se han levantado todavía para ir a desbloquear, esperan las medidas drásticas, pero constitucionales, que apruebe, que emitan, que decida el gobierno central de Lucho y David. Eso es lo que espera el pueblo boliviano. Muy bien, bueno, licenciado, pero ¿cuál ha sido de manera, ahora en la actualidad, ¿no?, que también se ha manifestado el presidente del Estado, pero cuál ha sido la respuesta a toda la población boliviana del gobierno de Arce ante los bloqueos, y qué medidas hasta el momento se han tomado para poder abordar y enfrentar esta situación? El presidente Lucho Arce, en horas del final de la tarde, ha emitido este mensaje, ha lanzado este mensaje. Y la población, que es distinto a otros momentos históricos, cuando habían movilizaciones por reivindicaciones sociales, salario, tierra, derechos humanos, recuperación de la democracia, libertades democráticas, en fin, demandas sociales. Hoy es distinta y la población está esperando lo que ha decidido el presidente hacer. Medidas constitucionales. La población respalda al gobierno. Las instituciones respaldan al gobierno. Todos respaldan al gobierno de Lucho Arce y David Choquehuanca, porque si van a tomar medidas constitucionales, tiene que ser para pacificar el país. Ya está de sobremanera el país en la incertidumbre, el gas, artículos de primera necesidad, libre locomoción, querer desestabilizar al gobierno, amenazas de que está gente armada, se ve marchas con armas de calibre alto, con escopetas, en una marcha, en otra marcha. Argumentan de que si la policía interviene el bloqueo, van a haber enfrentamientos porque los bloqueadores están armados. Eso es lo que dicen los propios bloqueadores, y eso en un país democrático como nuestro y en cualquier otro país no se permite. No se permite alterar el orden público de esa manera, y más aún la idea de que ya existen los comentarios de grupos irregulares, francotiradores, enfrentamientos con armas de fuego,
con dinamitas, alteraciones del normal desarrollo de varias comunidades con bloqueadores que no son de ahí. Y bueno, desde la Amazonía siempre a la expectativa y pidiendo diálogo y paz, el gobierno ha decidido en su mensaje que se van a tomar medidas constitucionales. Y nosotros decimos siempre, apegos a la constitución política del Estado, la población boliviana en consenso, ni siquiera la mayoría o una gran parte, en consenso quieren que se tomen medidas adecuadas, constitucionales, para evitar y para dejar de continuar con estas movilizaciones que afectan a la vida, a la paz, a la democracia, al gobierno, a la economía y en su conjunto al pueblo boliviano. Pero además que se va desprestigiando la credibilidad a nivel internacional, el tema de las inversiones extranjeras, el turismo, el desarrollo comercial. El presidente ha estado en varios eventos internacionales, como ha sido la última reunión del BRICS en Rusia, donde ha tenido reuniones bilaterales para inversiones extranjeras en Bolivia, para inversiones de empresarios, garantizando toda la parte de seguridad jurídica. Bolivia necesita paz para seguir desarrollando su economía. Bolivia ha liderado el crecimiento económico durante varios años y tiene que seguirlo haciendo. La reactivación de la economía, la sustitución de las importaciones a través de la industrialización, la generación de empleo, el enfrentar una crisis económica mundial, porque Bolivia no es una isla. Bolivia es parte del contexto internacional y una crisis galopante como la del Perú, como la de Argentina, el contrabando a lo inverso que se está haciendo, hidrocarburos que se están fugando del país, alimentos de primera necesidad que se están fugando del país por causa también del bloqueo, es un perjuicio a la economía del país. ¿Sería una de las causas por el incremento de la canasta familiar? Porque esa era una de las principales preocupaciones, ¿no?, de la población. De la población sí, pero no de los bloqueadores. ¿Cuáles sería, tal vez que nos pueda un poquito reflejar, cuáles son las razones tal vez detrás de todos estos bloqueos que el señor Morales, bueno, ha impuesto y hasta el momento ya se está teniendo estos resultados? Ambigüedades en sus planteamientos, angurria de poder, egoísmo, querer seguir candidateando para seguir gobernando el país, cuando existe el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que no le permite volver a candidatear, cuando existe la sentencia constitucional 1010/2023 donde no le permite candidatear, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su interpretación nuevamente dice que no es un derecho humano el querer candidatear de manera indefinida. Y la Constitución con total claridad lo dice, que de manera continua una sola vez y nunca se ha referido a de manera discontinua. Cuando Evo Morales y sus seguidores quieren que se reconozca el Congreso de la Laucaeña, que él mismo ya lo desconoció cuando convocó a otro Congreso, cuando el grupo de Evo Morales, a la cabeza de él, obviamente quiere que se reconozca su postulación, y es aquí donde ese grupo que está bloqueando el país, que está afectando a la economía y a las libertades, dice, repitiendo, se suspenden todas las acusaciones y los procesos contra Evo Morales y suspendemos los bloqueos. Se reconoce la candidatura de Evo Morales y suspendemos el bloqueo. Esos son los motivos centrales por el que de manera egoísta, arbitraria, dictatorial a nivel sindical están atentando contra la democracia, contra la economía y contra las libertades. Perfecto. Bueno, licenciado, en este caso, si el señor Morales no levanta los bloqueos, ¿qué acciones adicionales podría considerar el gobierno de Arce? El presidente ha mencionado que va a tomar medidas constitucionales y dentro de las medidas constitucionales hay varias medidas. Está obviamente la atribución 26 del artículo 172, está el tema de las intervenciones, está el tema de reforzar la presencia de la fuerza del orden, está el tema de
procesar a todos los involucrados, está el tema de intervención en una determinada zona geográfica del país. Son varias medidas constitucionales con tal de que su efecto pacifique al país, permita la libre transitabilidad y evite los riesgos de vida. Y obviamente ante eso, toda aquella angurria de poder que tiene Evo Morales, obviamente se va a desmoronar. El pueblo boliviano quiere seguir viviendo en paz, quiere desarrollar sus actividades con normalidad, que los mercados se abastezcan con normalidad, que no se pudran las frutas, las verduras, que el abastecimiento de carne, de arroz y de la canasta familiar sea de manera permanente y que sigamos con un crecimiento económico como siempre se lo ha estado haciendo en el país, que se sigan desarrollando las industrias, el desarrollo de las regiones. Y Pando en este caso no está ajeno a esa realidad, está siendo perjudicado con este bloqueo tosudo, terco, intransigente y de riesgo a la democracia, a la vida y a las libertades. Es una pena lo que está sucediendo, cómo están utilizando a esa gente, pero además cómo están interviniendo comunidades que no están bloqueando, pero que están migrando gente de otras regiones y dicen los propios comunarios que son del trópico de Cochabamba. Esperemos que llegue la tranquilidad al país y que las medidas democráticas y constitucionales sirvan para volver a la paz y a la tranquilidad en nuestro país. Exactamente, incluso ya existió agresiones, ¿no?, contra efectivos policiales y también al trabajo contra los medios de comunicación, contra los periodistas, y no solamente en Parotani o en Mairana, sino también en otras regiones de Cochabamba. Y esto no puede ser. Las libertades democráticas, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libre locomoción, la libertad y el derecho al trabajo, a la alimentación, a la vida en paz, a tener una vida en armonía entre hermanos bolivianos, es un derecho y es algo imperioso en este momento para el país. El mensaje presidencial, el pueblo boliviano respalda la decisión que tome el presidente Lucho Arce. El gobierno democrático, legalmente constituido y elegido por la gran mayoría del pueblo boliviano, tiene el respaldo y que las medidas a ser asumidas y adoptadas sirvan para desbloquear y para pacificar el país. Perfecto. Bueno, de esta manera agradecemos, licenciado Luis Méndez, por la visita entonces a nuestro medio de comunicación.